donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buen día con alegría. Te saluda Ale Bañuelos y como todos los días, emocionada y agradecida. Hoy tenemos un súper invitado, Daniel Huerta Islas. Y bueno, un placer, Daniel, que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Ale. Un placer estar aquí nuevamente. Bienvenido. Y ser la primera vez contigo en el equipo. Me siento muy contento porque, pues la verdad, todo este tema que tenemos a desarrollar hoy y compartir con todos ustedes, la verdad, me emociona. Hay una frase de Albert Einstein que me dice, locura es lo que todo el mundo hace, pero el tema es que no lo desarrollas y siempre se queda a medias. Ok, pues con esa frase tan poderosa, te quiero compartir. El día de hoy nuestro tema es estrategia financiera utilizando la oxigenación y el agua. Verdaderamente una fórmula química, pero realmente que hace sentido en nuestra vida y todo encaminado a la estrategia financiera más H2O igual a O2 igual a BTD. Y bueno, aquí lo interesante es dejar un poquito en incógnita esta fórmula porque vamos a compartir realmente cuál es el propósito de hoy compartirte este tema de valor, pero también con un compromiso a un corto plazo de compartir una triada que aquí el ingeniero financiero Daniel Huerta nos va a compartir. Y bueno, bienvenidos al podcast que está transformando la manera en que pensamos sobre la innovación y las finanzas. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la estrategia financiera detrás de un producto revolucionario que está marcando un antes y un después. Esto, wow. Un innovador producto que combina la oxigenación y el agua para ofrecer beneficios sin precedentes. Prepárense para descubrir cómo esta tecnología está no solo mejorando la calidad de vida, sino también generando oportunidades financieras extraordinarias para inversiones y visionarios. En este episodio exploraremos las mentes brillantes. Conecta tus audífonos. Analizaremos las estrategias financieras que sustenten el crecimiento y la expansión de este producto. Dani, compártenos quién eres. Pues yo soy de aquí de Jalisco, tengo obviamente 38 años ya. Me siento muy afortunado por la vida, por toda la condición que me ha tocado pasar desde los 18 años. Y precisamente tocas un tema importante, la educación financiera. El sector financiero hoy en día lo tenemos tan... es un estereotipo que obviamente decir financiero significa tener mucho dinero, carros, lujo, pero no, realmente es solamente un estilo de vida que te permite tener educación financiera. De ahí depende mucho todas las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, por supuesto, Dani. Es correcto. Bueno, entonces yo te voy a presentar, porque la verdad hiciste una presentación chiquitita, pero sí me gustaría poner en contexto realmente, como les dijo, él es jalisciense orgullosamente, tiene 38 años y él es ingeniero financiero. Sus estudios los cursó en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Creo que solamente hay 3 ingenieros financieros en México. Aquí en México. ¿Es así? Así es. Digo, qué maravilloso Por lo y qué privilegio por lo pronto, claro, porque quien decide tomar esta carrera realmente es alguien muy comprometido de mente matemática, etcétera, etcétera. Y bueno, nos compartes, Dani, que me perdí poquito aquí, que actualmente estás desarrollando equipos a nivel mundial con proyectos sustentables. Me gusta tu filosofía de vida porque el proyecto es vivir libre, tener tiempo para tu familia y diversificar en proyectos que generan tranquilidad y patrimonio, como tú lo dijiste, ¿no? El tema de educación financiera es sumamente vital en nuestra vida, es el oxígeno, ¿no? Así es, tal cual lo acabas de decir. Hiciste una presentación robusta, amplia, me gusta. La verdad soy una persona muy sencillo, muy simple. Y cuando comencé yo con la etapa financiera fue exactamente cuando yo estaba en la prepa. En ese inter yo decía, bueno, quiero ser estudiante, quiero un carro, quiero, ya sabes, el típico joven que quiere todo, pero no tiene nada en ese proceso porque o estudias o trabajas o le ayudas a la familia y agrégale que muchas de las veces pues, no tienes ni el tiempo y no tienes como la orientación de saber qué sigue, ¿no? Y eso nos pasa, yo creo, a todos los jóvenes que estamos cursando la prepa o una carrera. Gracias a la tecnología, pues nos hemos tenido la apertura de conocer más información, porque eso nos permite tener más conocimiento y obviamente las personas hoy en día, ese es un tema, la educación se tiene que vivir en todo el día, en el proceso de tu crecimiento, de tu casa, del hogar, de los papás, pero también es ponerla en práctica, no solamente ahí, ¿sabes? O sea, me tocó vivir ese proceso donde mi papá viajaba mucho, mi mamá era la que mantenía prácticamente la parte masculina financiera, pero nosotros veíamos que casi no estaba con nosotros mi papá, y de ahí pues vi que pues teníamos como esas dudas o esas inquietudes de decir, bueno, viajo o hago los pasos de mi mamá o de mi papá. Entonces desde ahí empecé a reunirme con amigos y todo eso implica el por qué estudié esta carrera. La realidad es que me costó mucho trabajo. Es una carrera que hoy en día es muy tecnológica, es de las nuevas. Llevamos lo que es algoritmos financieros, inteligencia artificial, y créemelo, es muy pesado. Los números, me queda claro que las personas que somos de números, somos de solucionar problemas, somos de tomar acción y no nos quedamos quietos. Déjame. Ok. Te comparto que cómo lo aprendí fue por medio. Yo tuve una infancia de los videojuegos. Creo que esa fue el parteaguas de mi vida. Entrenábamos, estudiábamos, pero en ese tiempo estaban las maquinitas, entonces yo recuerdo que iba, jugaba, era muy bueno, en ocasiones llegaban personas y como que fue la etapa financiera porque dije, bueno, con $1 yo me divierto. Hoy en día un videojuego no sale $1 ni de chiste. ¿Qué pasa ahí? Que los videojuegos te abren la mente, te hacen imaginar cosas, te conectan tanto en el videojuego que hay muchos juegos muy buenos. Ejemplo, el ajedrez es buenísimo a nivel mundial. Cash Flow también es otro de los juegos muy buenos, pero también hay videojuegos agresivos. Están de zombies, de carreras contra el reloj, de autos, de fútbol. Y déjame decirte, ¿alguna vez jugaste tú videojuegos? Alguna vez, pero hace mucho tiempo y no era un tema que me llamara la atención porque la mayor parte del tiempo vivía trabajando, pero surgió la duda, ¿cuántos años tenías cuando estabas inmerso en ese mundo de los videojuegos para poder tener un poquito de referencia? Y yo creo que podemos ir clarificando porque, como tú dijiste, abrir el campo visual y empezar por los videojuegos y ser como el parámetro, la referencia de lo que hoy tú eres. Yo sé que eres un hombre
sumamente sencillo, Dani, pero yo sé toda tu historia, todos tus viajes por el mundo, un ser humano extraordinario, comprometido, siempre aportando valor, siempre marcando la diferencia, ¿sabes? Entonces, pues qué emoción. Pero con gusto, continúa con gusto. porque... Imagínate que yo a los 6 años vengo de un papá que es músico, fue militar, fue médico. Mi papá era muy estricto en esa parte, entonces yo recuerdo que a los 6 años ya tocaba el piano, porque pues nos ponía y obviamente nos ponía a practicar, estudiar 2, 3, 4 horas y nos regañaba. Entonces en ese tiempo era o hacerlo o hacerlo. Pero aprendiste. aprendimos una educación, creo que fue bonita, un poco estricta, creo yo, pero si no hubiera sido estricta, yo creo que no sería la persona que soy actualmente. Okay. Y hoy en día, muchas de las personas no tienen esa oportunidad de tener a alguien tan estricto que te motive y te impulse a ser mejor cada día. Eso es bien importante. Entonces, hoy en día, si tú impulsas o presionas a alguien, ¿qué pasa? Pues las personas desertan porque se sienten ahogarse en un vaso con agua. Entonces la realidad es muy sencillo desde el punto de vista que te tiene que gustar lo que haces, pero también tienes que ver y valorar lo que te llega de la vida. O sea, no nada más es, si esto me tocó, bueno, aprovecharlo, lo ¿no? aceptas. Así es, aceptar lo que te toca en la vida y creo que eso fue para mí como el inicio. Okay. ¿Qué tiene que ver la música con lo demás, con videojuegos? Déjame decirte que no tiene que ver nada, pero hay una conexión porque la música es otro lenguaje que es el lenguaje del alma. Te conecta, o sea, las personas con la música que escuchen es como su tipo de vibración. La vibración son números, a final de cuentas los números te conectan. Y la música son números, son matemáticas, pero con un sentido para compartir, porque es algo que no puedes explicarlo, solamente lo tienes que vivir y lo tienes que interpretar. Entonces pasa un detalle que en la música, pues obviamente aprendí esa parte de controlar las emociones y me costó mucho trabajo. Claro, o sea, pues nada es fácil, nada yo creo fácil. Que es un proceso siempre lo que se vive, pero como tú dices, valorarlo y vivirlo desde el alma, ¿no? Porque al final para mí son procesos almáticos, yo digo, es magia, ¿sabes? Pero Es cuando correcto. podemos conectar y entender ese regalo y ese privilegio, yo creo que es como vamos evolucionando y avanzando. Además eres muy joven, digo, 38 años. Ya estoy casi en el cuarto piso, ya me siento... La ventaja es que me veo como de 20. Entonces, esa es una gran esa ventaja. es la gran ventaja. Pero también hay otras muchas más ventajas. Entonces, ¿te parece si nos compartes cuánto tiempo tienes como estratega financiero? Hubo un proceso en la cuestión tecnológica. Ejemplo, cuando yo estaba en la música me di cuenta que el proceso de ser músico es una profesión muy bonita. Lamentablemente tienes que estar ahí específico porque si no trabajas no ganas dinero. ¿A qué me di a la tarea de decir, ok, esto es algo que me gusta, lo convierto en mi hobby o lo convierto en un pasatiempo que a final de cuentas, como me gusta, no lo veo como trabajo y me genera poco o mucho dinero? A final de cuentas es algo que estoy haciendo y no lo voy a dejar porque me gusta. Pero pasa un tema. En el 2010, que fue cuando llegó el tema de las criptomonedas, déjame decirte que los videojuegos también se veía que cuando tú ganabas te pagaban con monedas. Entonces era una realidad virtual, pero no la podías gastar hacer tangible, exactamente. Ajá. ¿Qué pasó? Que en el 95 empezaron a sacar temas de criptomoneda, pero en el 2010, fue cuando se bajó al mercado financiero y desde ahí comencé al maravilloso mundo de las inversiones.
invertía, ganaba, perdía, pero aprendí bastante porque no dejaba lo que yo estaba haciendo y comenzó como un juego, para allá voy. Precisamente como un videojuego me enseñó a controlar las emociones, de decir, oh, ya perdí o ya gané. ¿Qué pasa con las personas cuando pierden y pierden y pierden en un videojuego? Llega la frustración. Sí, hay un manejo de emociones porque te frustras, pero también te emocionas, ganas, pierdes, pero si no se controla de una manera responsable la emoción, caes como hasta en depresión, creo yo, porque perdí, no gané, y no le vas a ganar a la máquina, ¿o sí? Así es. Sí, como los casinos, la casa nunca pierde. Entonces yo aprendí que los videojuegos es eso, es divertirte, más obviamente dedicarle un poco de tiempo. Yo no digo todo el día, porque hay personas o los gamers que ya son profesionales. Ojo, para ser gamer necesitas pasar todo un proceso de vida de videojuegos, y créanmelo, a veces no es tan recomendable por por muchos factores, y hoy en día me di cuenta que precisamente el día de hoy estamos hablando del oxígeno. ¿Qué pasa con las personas que vemos todo el tiempo videojuegos o que utilizamos la tecnología? Y se los digo yo, que fui muy adicto a los videojuegos, me pegaba muchísimo a la computadora, no salía, pero veía números y veía que el tema era aprendizaje para ganar o perder, y me volvía bueno. Entonces entendí que una vez que ganaba, dije, ya, hasta aquí. Era el límite. Era el límite. Entonces pasa un detalle. ¿Me puedes clarificar qué es un gamer para como un gamer es una persona que le pagan ya por jugar videojuegos? Okay. Ya un experto, un máster en el tema. Ok. Y entonces regresando, hablamos de este tema de que el uso del celular nos disocia, ¿no? Exacto. Y hay una misión. Y tú hablabas de ese elemento tan importante que es el oxígeno y también el agua, que al final, bueno, la combinación nos da por resultado el elemento, ahora sí que valga la redundancia, más elemental en nuestras vidas, ¿no? Es correcto. Precisamente el tema de los videojuegos me enseñó que invertir no es malo, es bueno, pero es importante saber cómo lo vamos a desarrollar o vivirlo de una forma divertida. No sentirnos como presos de las inversiones. O para mí yo lo transportaba como un videojuego, o sea, la forma de invertir, y eso es algo bien importante, que hoy en día las personas no tienen una estructura financiera. Eso es triste. Eso es triste porque nos habla, ejemplo, yo desde el 2018, ¿qué hubiera pasado si todo el dinero que pasó por mis manos hubiera guardado mínimo el 50%? ¿Te has preguntado eso tú? Mínimo el 10, ¿no? El 50 pues será maravilloso, ¿no? Sí, alguna vez me lo pregunté y descubrí que no lo hice, pero me hubiera encantado haberlo hecho porque todo este tiempo tendría un capital muy interesante para hacer otras cosas. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Nunca es tarde para escribir una nueva historia. Entonces hoy, Radio Escucha, es una oportunidad realmente para escribir una nueva historia. Voy a interrumpir un poquito a Dani. El proyecto de la triada me emociona porque queremos comprometernos a llevar un proceso, a llevar una secuencia, y ya el proyecto de esta triada es fortalece tu ser en el hacer para después tener. Y qué mejor maestro, de verdad, Dani, que tú, que nos lleves de la mano, y es la búsqueda de hacer una red que nos sostenga, ¿sabes? Y que siempre hay en esa red mucha gente con talentos, con sapiencia, con cualidades, con fortalezas, que al final nos permite hacer ese propósito de solidificar y de desarrollar talentos y, como dicen, hacer integración de equipos de alto rendimiento. Entonces, yo me siento privilegiada y agradecida de que la vida nos haya hecho coincidir
desde hace 4 años y mira, de verdad yo no encuentro palabras para decir gracias y Fue un momento bonito porque pasaron muchas situaciones para estar aquí y hoy que la vida nos juntó como tú lo mencionas, es bien importante el por qué, ¿no? A final de cuentas creo que el momento es perfecto, es el lugar perfecto y a veces pedimos a Dios una oportunidad, pero a veces te llega y no la tomas y todavía te quedas preguntando, ¿y qué tal que no? ¿O qué tal que sí? Entonces, precisamente el tema financiero o una ingeniería financiera para mí es como la estructura de, ejemplo, los huesos de una empresa, de un ¿no? proyecto desarrollado para sistemas, aplicaciones, y obviamente si tú lo haces con algoritmos, un algoritmo financiero te va a permitir a ti tener una estructura para que todo el tiempo tengas una afluencia de dinero, tal cual, la palabra lo dice. Pero aquí lo importante no es que te vas a hacer millonario, me queda claro que no, si no, no estuviéramos aquí, creo, pero nos da una tranquilidad el sentirnos libremente financieros, de decir, puedo viajar, puedo comprarme esto, puedo pagar mi casa, puedo comprar mi carro, la ropa que me gusta, darme el lujo, ayudar a la familia, ayudar a las personas que lo necesitan. Esa es una verdadera estructura financiera que nos permite a nosotros compartir y obviamente mostrarles que sí se puede. El tema es, a ver, necesitamos que te comprometas, necesitamos disciplina y te vamos a exigir ese tipo de situaciones porque si no, no vas a tener resultados y después vas a recalar con nosotros. Entonces, Claro. eso es bien importante. Sí. Hoy en día a las personas no les gusta la disciplina. La realidad es Tú lo esa. comentabas ayer, porque hoy vivimos otras generaciones, pero yo creo que cuando entendemos que lo que queremos no es fácil, que digo, si las cosas fueran fácil, como dicen, cualquiera las haría. Yo creo que siempre el principio para ir a un siguiente nivel es crear o hacer un reset para ser mi mejor versión. Yo escucho que la gente dice, vibra dinero. No, el dinero no se vibra, vibras en emociones que te llevan a un alto nivel, como tú lo dijiste. Para mí siempre será el agradecimiento y el amor incondicional que se traduce en servicio. Y entonces, bueno, aquí es importante para clarificar a nuestro radio escucha, ¿cómo podemos equiparar qué puedo entender en mi vida personal por un algoritmo? Es el proceso, es la fórmula, es el flujo. ¿Cómo te digo que menos es más? Ok. ¿Cómo me dices a mí, Alejandra? ¿Qué debo entender? ¿Qué podría entrar en mi vida como un algoritmo? ¿Mi disciplina? Ejemplo, un algoritmo financiero es la estructura para que lo entiendan así más fácil, es la receta para hacer un agua fresca. Ejemplo, si tú tienes agua, azúcar y limón y lo haces tal cual como viene la receta, posiblemente te va a salir algo diferente a la otra persona, pero es lo mismo. Ese viene siendo un algoritmo. En cuestión financiero es como la técnica y el proceso que se requiere para que la receta nos tenga todo el tiempo contentos, es decir, alegres porque Okay. vamos a tener flujo de dinero y como lo dices, el dinero es una energía y obviamente cuando uno hace bien las cosas, te va a llegar el dinero. O sea, a veces, no sé si te ha pasado que de repente te llega dinero y lo que menos haces es estar pensando en ello. Claro. Está Llega por medio. añadidura. Sí, claro, hacer un buen trabajo significa que te vuelves altamente financiero. Claro. Y además un tema importante. Dinero finalmente es una herramienta. Salud es el activo más importante en mi persona. Y entonces añoramos salud y también tener la herramienta, porque el dinero finalmente nos permite hacer un intercambio de un producto y de un servicio. Entonces, pues ahora sí que vale la pena iniciar, ahora sí que
por el principio, ¿no? Porque así se propone. Inicia por el inicio, aunque suena como un pleonasmo, pero ¿cuál sería el inicio? El Si inicio tengo de, deudas, fíjate, ¿puedo hacer una estrategia financiera? claro, claro, cualquier persona que tenga deudas o que esté tan endeudado, debemos de entender una cosa. Los negocios, hay negocios lineales, que el día que tú no estás presente en ese negocio, no vas a ganar dinero, porque necesitas tu tiempo enfocarlo ahí. Es un negocio lineal. Pero hay negocios que te permiten no estar ahí y son flujos de capital. Todo el tiempo te van a estar dejando poco o mucho, qué sé yo, dependiendo también a qué te dediques. Ejemplo, si eres estudiante, tienes tu tarea y imagínate que este proyecto es tan accesible para cualquier persona mayor de edad, hasta mi abuelita, ejemplo, porque es muy ligero y un proyecto financiero debe de ser ligero, debes de estar tranquilo, no debes de sentirte presionado o con estrés. Eso es bien importante para que todo el tiempo tengas una misma tranquilidad y una energía. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues vas a estar tranquilo y todo lo que tú hagas va a estar tranquilo y va a ser algo ligero. Pero ¿qué pasa? Hay personas que son, eh, en este caso, muy fuertes Ajá. o muy volubles o muy cambiantes y imagínate cómo van a llevar su negocio. Lo van a estar cambiando todo el tiempo. ¿Cómo va a ser su flujo de capital? Va a ser cambiante. Uh-huh. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente qué voy a hacer con ejemplo, con el dinero que me sobra y para qué lo quiero. Muchas veces necesitamos un sueño o un objetivo, una meta, antes de saber qué vamos a poner a un negocio, etcétera, ¿no? Es muy importante tener nuestras metas y objetivos muy claros. Eso es lo que nos va a dar a nosotros como que el motor, ejemplo, si eres mamá o papá y tienes tus hijos, el motor principal va a ser llevar a tus hijos adelante. Sí. Pero ¿qué tal que ya tienes resuelta esa parte? Por aquí yo creo que hay rangos, o no sé si sea un rango, pero cada persona tenemos un momento y una condición diferente, ¿no? Y yo creo que siempre partimos de eso porque no es la misma historia con un joven de 20, de 30, de 40, de 50. Tú vas al cuarto piso, yo me encuentro en el quinto, pero orgullosamente, ¿sabes, Dani? Y yo he aprendido que en la vida, si no hay un excedente, pues se complica un poquito esta historia, ¿no? Porque yo tengo la creencia que el dinero nos sobra, que tenemos como de todo, cubrir mis gastos. Y bueno, yo diría, el principio finalmente es que mis ingresos sean mayores a mis egresos. Esa parte ya está cubierta. Pero Ale en este momento no se dedica a nada, bueno, al programa de charlas productivas, ¿no? A traer a personas como tú, a aportar valor, pero ¿cómo con la expertise que tú tienes, cómo puedo identificar, digo, qué, qué puede ser mi mejor opción para llegar a este objetivo? Yo sé que es también ver qué pasa en el mercado, ver las tendencias, conocer productos, conocer como temas de innovación, como tú lo dijiste, pero tú como maestro, como ese acompañamiento, podemos hablar qué es como un coaching. Claro, fíjate que Eh, es bien interesante lo que tú estás mencionando. Te voy a poner un ejemplo así bien sencillo. ¿Qué pasa cuando ya tienes dinero para comprar tu primer carro del año y vas a la primera agencia y te emocionas porque lo estás vibrando, lo estás viendo, lo hueles, lo sientes y resulta que llega a otra agencia o vas a otra agencia y ves otro carro que te llama la atención y estás viendo varias agencias? ¿Qué pasa? Tu mente se confunde de entrada porque ya no sabe qué es lo que le conviene o qué es lo mejor. Porque te emocionas en un producto otro, pero
la consecuencia podría ser que no tienes claro y que no defines realmente lo que quieres, porque si tomas como esa referencia, podrías tomar una decisión inteligente. Pero también tiene que ver la juventud, la emoción, la madurez, como todo ese acompañamiento para tomar la decisión correcta. La decisión correcta para comprar un carro sería tu primer carro. Si tienes ya el capital y ya viste varios coches, lo más interesante es que puedes tú ahorrar. Es decir, ¿dónde vas a ahorrar más? Y desde ahí vas a hacer la mejor compra correcta y tienes que ver la estructura de tu cartera. O sea, primero, aunque el carro esté muy bonito, aunque el carro esté más amplio, qué tan económico o gastalón sea de gasolina, porque ¿me conviene comprarlo de crédito? Sí, claro, conviene comprarlo de crédito en ocasiones, ojo, No siempre. No siempre, depende tu estructura financiera. Por eso es bien importante que nosotros tener una estrategia financiera significa el cuánto voy a gastar, cómo lo voy a obtener y en qué lo voy a... Ese es mi balance. A invertir, exacto. ¿Sí? ¿Así sería? Así sería como una balanza financiera de cada persona. Ahora, en un proyecto de esta magnitud, que es donde estamos ahorita enfocados, ¿qué tiene que ver BTD? Hablando de la fórmula. BTD es vida, tiempo y dinero. Ejemplo, acabas de tocar tú un tema muy importante. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. De repente tienes 20, de repente ya amaneces al día siguiente y tienes, oh sorpresa, hijos, esposo, esposa, el montón de deudas y ya se te pasó el tiempo. El tiempo es tan importante porque no lo puedes recuperar. El dinero sí se puede recuperar, pero el tiempo no. No es renovable. No es renovable. La vida, tal cual, la fórmula es BTD, vida, tiempo, dinero. Si tú estás acostumbrado a generar, ejemplo, una condición de salud y no cuidas tu cuerpo te va a cobrar factura, para bien o para mal. Y ahí nosotros es cuestión de tiempo. Sí. Y ocurre, ¿no? Tengo juventud, pero no tengo dinero. Tengo dinero, pero ya no soy joven. Es correcto. Ya no tengo salud. Y lo que generé será para atender mis males, ¿no? Bueno, ahora ya estoy trabajando en este tema, pero sí, como tú lo acabas de comentar, Dani, yo creo aquí, decimos, bueno, estrategia financiera finalmente es cuidar mi balance, no gastar más de lo que gano, porque ese sería un principio. Pero si queremos llegar realmente al resultado final, que en esta fórmula, que es nuestra estrategia financiera, pero condicionada a sacrificar muchos aspectos, porque estamos hablando del inicio de este proceso. Decir, bueno, ya no voy a ir al cine, voy a dejar tales y cuales gastos para que mi balance tenga un equilibrio y eso me dé paz, porque obviamente si gano más de lo que gasto, tengo paz financiera. Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante. Normalmente el ser humano está condicionado a que haces algo bien y no te premias. Es el reconocimiento, el merecimiento, entonces, mínimo el 10%. Entonces nosotros debemos de tener esa condición. Obviamente si hicimos un buen trabajo y nos merecemos salir a hacer lo que queramos, yo no digo que un día a la semana, no, puede ser un día al mes y darte el lujo que tú puedes ir al mejor restaurante, comprarte la mejor ropa que tú quieras, pero cuidar tu economía, o sea, que no afectes a los demás y que tampoco te afectes a ti, porque hoy en día las publicaciones que salen en todos lados es compra este producto porque tiene un descuento y déjame decirte, los descuentos son engañosos. Claro. Realmente es publicidad que engaña la mente y si las personas no están preparados precisamente con la educación financiera, ¿qué va a pasar? Todo el tiempo van a estar comprando promociones y cuándo van a realmente a comprar lo que necesitan. Hoy en día
en muchas partes del mundo las personas compran por comprar, porque es una satisfacción mental, neurológica, Sí. que me lo merezco, lo necesito, lo quiero. Y realmente muchas veces no lo usas, Y es lo arrumbas. identificar, compro por deseo o por necesidad, porque es lo necesito o lo quiero. Y entonces tú dijiste algo importante. Y nosotros en este proceso dijimos, ok, la estrategia financiera quedó en el tema del balance y buscar esa paz para poder migrar o para ir a otro nivel. Yo digo, bueno, sí, voy ahora a la libertad, ¿no? A la libertad financiera cuando todo este proyecto, todo este desarrollo nos permite todas las compras hacerlas de contado y nunca más a crédito. Pero esto es un contexto tan amplio, Dani, que yo creo que también se nos fue el hablar un poquito del ingreso lineal y del ingreso residual y como todo este contexto, pero al final es reflexión. Yo, por ejemplo, tengo mi eslogan que dice, los principios financieros de Dios te proponen a no ser esclavo de la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda te quita el sueño. Y si pierdes la oportunidad de dormir, pierdes la oportunidad de soñar. Yo crecí con el eslogan El poder de los sueños. En la empresa que yo estaba era The Power of Dream. Y entonces cuando entendemos que todo inicia por un sueño, yo quisiera encontrar la fórmula correcta, quizá no sé si perfecta, para llevar de la mano a todas esas personas que quieren hacer una diferencia en su vida y lo que hoy estamos haciendo, que bueno, lo conocerán en un futuro cercano, realmente yo te preguntaría, en esta fórmula para llegar a tener esa vida que queremos, ese tiempo de libertad y ese recurso, ese capital, el oxígeno y el agua lo equiparamos en esta fórmula estratégica. ¿Quieres compartirnos? Fíjate, es bien interesante eso, precisamente en este proyecto que decidí entrar. ¿Qué es lo que vi? Personas que ya tienen, de entrada, son más expertos que yo en muchos temas. Yo no soy un gurú financiero, pero sí estudié el tema financiero y a mí me gusta seguir a grandes empresarios, grandes pensadores, personas que son a nivel mundial de mucha influencia, o en este caso que aportan a la humanidad, y me gusta aprender de su filosofía y obviamente su estilo de vida. ¿Qué tiene que ver el oxígeno? Precisamente el oxígeno para nosotros, los que somos emprendedores o tenemos el esquema financiero, el oxígeno es lo que nos va a permitir a nosotros tener un impulso y avanzar, porque es importante descansar, pero también tomar fuerza, agarrar aire, oxígeno, y das un paso firme para lo que sigue. Entonces, sin oxígeno, no Inhalo, podemos avanzar. exhalo. Al Ajá. final, digo, es vital en nuestra vida porque si no hay oxígeno, si no respiramos, pues ya no estaríamos Sí, sí. aquí, ¿no? Cuántas veces han pasado situaciones en la vida de todos, yo creo, que de repente estamos al tope con las deudas y lo primero que decimos es, ay, necesito oxígeno para a completar ese pago o para que me den tiempo, ¿sí o no? Por eso es bien Correcto, importante vida, tiempo, dinero. O sea, si no tenemos vida, la vida es igual al oxígeno. O sea, el claro. oxígeno, el tiempo es muy importante porque nos va a permitir a nosotros tener los objetivos claros y lograrlos. La escuela no es para siempre. No, y además Las, es teoría. la escuela, ajá, es un proceso que todo mundo pasamos y son etapas en los años que no son productivos para tener productividad en nuestros años financieros. A partir de los 18 años, y tú que estás en casita o donde estés, no eres actualmente financiero, no te preocupes. Hay personas que hasta los 50, 60 años lograron esa etapa, pero, ojo, no te estoy diciendo que te esperes a esa edad, ¿eh? No, no, no. Si tienes 20, 25, 30, 40 y lo que tú estás haciendo actualmente no te permite tener un ingreso que te dé tiempo
que te dé vida, es decir, oxígeno, ¿cómo lo vas a lograr? Existen muchos proyectos hoy a nivel mundial, pero lo más importante es, tú estás en esa situación que tú te generaste. ¿Qué debes de hacer? No va a llegar nadie y te va a sacar de esa misma situación, no. Tienes que permitirte hacer algo extra para cambiar tu sistema de vida. A final de cuentas es un sistema, entonces nosotros los que somos muy metódicos con los números, si ese sistema, ejemplo, para ser muy claro, los sistemas se diseñaron para ser manejados y tener un resultado óptimo, que todo el tiempo estén funcionando, todo el tiempo. Se pueden actualizar, se pueden modernizar, pero a final de cuentas son sistemas. Los hombres y las mujeres a veces mentimos, manipulamos y engañamos y controlamos ese sistema para nuestro antojo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros mismos echamos a perder algo productivo, un sistema. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si tú no estás respetando ese sistema de vida, pues obviamente no vas a tener tiempo y mucho menos dinero. Claro. Tal cual, entonces es como que ir desmenuzando, y precisamente en los cursos que nosotros estamos compartiendo y estamos dando, obviamente cualquier persona puede tener acceso a ellos en línea, por medio tuyo, Ale, también podemos hacerlo por medio de las redes sociales. Hay muchos proyectos actualmente que te pueden educar financieramente hablando, mas no todos son correctos, porque hay engaños y hay manipulaciones. Por supuesto. Entonces es bien importante que nosotros, ejemplo, estemos con la tranquilidad de que si vamos a tomar un proyecto en nuestras manos, debe de ser algo que no afecte a nadie. De entrada, sí, yo estoy con la mentalidad de que uno debe de ser libre y aprender a respetar lo que sea. Lo que cada quien elija. Así es, tu entorno. Pero, ¿qué pasa si sumamos, ejemplo, lo que tú dices? A mí me encanta 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 igual a 3. Ok, eso está bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, se vive la creencia, bueno, siempre suma el resultado en general que mi resultado de manera individual, ¿no? Y me encanta porque yo sé que hay tanto que por compartir, se nos está yendo el tiempo. Y ¿sabes una cosa, Dani? Fíjate que había aquí preguntas que de repente se me vinieron. ¿Cómo recomiendas iniciar? Pero ya no hay tiempo de decirlo. ¿Cómo puedo identificar y aprovechar una oportunidad financiera? Yo te puedo decir, Radio Escucha, y bueno, quien en un futuro escucha el podcast, que nosotros tenemos una excelente oportunidad. Hoy por hoy sigo sorprendida, sigo agradecida, porque esto ha traído muchos cambios en mi vida. El volver a hacer esa sinergia, esa posibilidad de impactar en la vida de otros, pero lo más importante en la mía. Y yo con esa emoción quiero replicar. Y como dice nuestro eslogan, hagamos juntos que tu voz haga eco, porque tu historia tiene un valor y el mundo necesita conocerla y tener esa esperanza y esa expectativa que siguen llegando empresas a México que son innovación, que son tecnología y que nos cambia la vida, sí. Y la búsqueda no es el dinero, la búsqueda verdaderamente es encontrar ese intercambio para llegar a esa plenitud. Pero mientras no se trabaje en ser mi mejor versión, porque eso yo lo viví y cuando me convertí, no sé si una mejor versión o no, porque los seres humanos no cambiamos, pero lo que sí entendí, que había áreas que había mejorado en mi vida. Me falta el tema de la alimentación y estoy en ello, y así todo ha sido todo un proceso. Pero fíjate, Dani, que por la emoción no te di el regalo de agradecimiento. Esta tacita tiene una simbología y finalmente es integración social. Y eso es lo que estamos haciendo. El contenido que puede haber en esta taza
es servicio, es compartir, es amor, es conocimiento y es una posibilidad. Busquemos el cómo sí o sí, porque las posibilidades están allá afuera, pero también aquí. Fíjate algo, muchas gracias, Ale, por ese Es, detalle, muchas gracias. es Mira qué decir, bonita. gracias Gracias a ti, por el Ale. tiempo, por el espacio, por tu sapiencia, por compartir y por esa sencillez. Dani, no, Muchas me gracias, Ale. encanta y amo encontrar personas con esa humildad cuando eres un tipazo y eres un máster, de No, verdad. gracias, gracias. Dios te bendice por Gracias, traer gracias. este regalo a charlas productivas, ¿sabes? Concluyendo, fíjate, algo que acabo de decir, Los hoy las saludos. personas, es muy importante que si tú estás en casita, tienes más de 40 años y no sabes utilizar la tecnología, hey, háblale, Ale. Contáctanos, a como dé lugar, trata de llegar a nosotros porque tenemos muchas herramientas para ayudarte a manejar esto al 100%. ¿Qué es? Es un teléfono, una computadora y que sea ligero para las personas que nos están escuchando. Hay personas que siempre, hija, hijo, oye, ¿cómo le muevo aquí? ¿Cómo le pico? ¿Qué hago? Y que vi yo un área de oportunidad aquí tan grande para poder ayudar a miles de personas, enseñarles cómo se puede duplicar una información correcta y hacerlo desde lo más básico hasta, obviamente con moral, obviamente con ética, cuidando todos los aspectos de la sociedad también, porque eso es muy importante para nosotros, y que las personas que están en su casa, es decir, amas de casa, que tengan una profesión, la que sea, déjame decirte que tú que nos estás escuchando, si eres chofer, eres estudiante, quieres hacer algo diferente de valor, es el momento para que te sumes con nosotros y te vengas en este gran proyecto que tiene que ver con el oro del futuro. ¿Qué es el oro del futuro? El agua, el oxígeno. Y tenemos ahí varios cursos y talleres donde estamos invitando a la sociedad a que se una, y lo mejor de todo, que Jalisco es un parteaguas para el mundo entero. Entonces nosotros los de Jalisco somos tan complicados a veces que no damos la apertura a nada. Todo lo sabemos. Déjame decirte que yo creo que debemos de bajar ahí esas barreras y permitirnos, dejarnos enseñar por las personas como tú, Ale, que son las personas que tienen el conocimiento. Obviamente yo tengo maestros, obviamente tengo mentores y aprendo de todos. Entonces, Maravilloso. cuido esa Te parte. puedo Muchas interrumpir y me gracias. regalas para Dale, agradecer dale. saludos. Gerardo Mancera, saludos para el programa de charlas productivas. Un super padre programa. Saludos al invitado especial. Regina Velasco, saludos para charlas productivas. Saludos para el invitado del día de hoy. Victoria Sánchez, saludos desde Tlaquepaque para su excelente espacio, un gran tema. Mauro Vasconcelos, saludos para el programa de charlas productivas, un super espacio financiero, saludos para Ale Bañuelos. Oscar Manuel Velasco, saludos para charlas productivas. Quiero mandar un saludo a los ponentes. Pues Y saludar a todos los que no están en la lista, que son muchísimos, de verdad ahorita yo tengo muchos mensajes que son varios que nos mandan saludos tanto al programa como a nosotros. Entonces creo que este programa es el parteaguas, Ale, y qué mejor sí. conductora que está haciendo lo posible Ay, qué para que amable, las qué personas tengan lindo. ese espacio. Sí, la verdad Gracias. es que es una misión, es un propósito y agradezco el tiempo y el espacio a ti, Radio Escucha, a todas las personas que se han conectado a través del contacto de Daniel Huerta y te vuelvo a decir gracias y también ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias en casita. Gracias. ¿Seguimos al aire? Sí. Ah, ok. Entonces, Ya no.